el doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Doctor Luis Gerardo. Buenas tardes, doctor Sánchez Vázquez, qué gusto saludarle Bien, desde estas gracias. cálidas tierras de Chetumal, Quintana Roo, desde la Universidad de Quintana Roo, Muy y bien. que voy a Muy obviar que me presentes porque solo soy tu amigo, mi querido doctor. gracias, mi querido amigo Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Voy a hacer una, pero pues apretada síntesis de la trayectoria académica del doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, doctor en Derecho Constitucional por la misma universidad. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Quintana Roo en el área de Derecho Constitucional. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, nivel 1. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que actualmente preside el doctor José María de la Garza. Miembro de la Red Internacional de Estudios Constitucionales, ha realizado publicaciones de las cuales se destacan reflexiones sobre la Constitución mexicana y la protección de derechos humanos. A 100 años de la promulgación de la Constitución del 17, diálogo judicial y restricción de derechos humanos en México, derecho procesal constitucional y convención en Quintana Roo. Ha participado en el Diccionario de Derecho Procesal Constitucional Convencional, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la prestigiada casa editorial Marcial Pons, y el Consejo de la Judicatura Federal, además de otras obras que se le han publicado, así como sus contribuciones en capítulos y artículos en libros publicados por editoriales de prestigio. Como siempre, doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría recibe nuestro afecto, admiración y, como siempre, un reconocimiento para tu actividad como docente e investigador. Este día, el doctor Luis Gerardo Samaniego hablará acerca de salario mínimo y derechos humanos en México. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez, por esta presentación que haces de mi persona, pero sobre todo por invitarme a tan importante evento que coordinas en este encuentro académico internacional denominado Retos y Desafíos del Estado de Derecho Social Democrático. Allá, por supuesto, en esa prestigiosa universidad de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del instituto del cual muy dignamente diriges el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho de aquella prestigiosa universidad. Quiero sobre todo enviar un saludo a todos quienes se encuentran aún conectados y que están escuchándonos en este momento. El tema que elegí el día de hoy para reflexionar en tan importante evento académico tiene que ver con el tema del salario mínimo y su impacto en los derechos humanos en México. Para todos es conocido que el salario mínimo no es solo una cuestión de tipo económica, de tipo laboral, del cual tienen derecho los trabajadores, que tal y cual establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se trata de un derecho esencial que refleja el compromiso de cualquier Estado, principalmente del Estado mexicano, con la dignidad y el bienestar de sus ciudadanos.
En este contexto, en México, este tema es fundamental, sobre todo en los últimos años, en los que se han visto incrementado, como vamos a ver a continuación, los índices y el valor del salario mínimo en nuestro país. De tal manera que este es un tema fundamental para entender cómo las políticas laborales impactan también en los derechos humanos, como pueden ser a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros derechos económicos sociales. De tal manera que aquí exploraremos en este breve espacio, o trataré de resumir en este breve espacio, pues primero que nada, ¿qué es el salario mínimo? ¿De cuándo surgió en nuestro país como concepto y su incorporación en el texto constitucional? Su evolución histórica, cómo ha venido incrementándose principalmente en los últimos 6 años, y también el impacto que esto ha tenido en los derechos humanos de las personas en nuestro país, para que finalmente veamos los desafíos que aún representa el salario mínimo en México y principalmente en uno de los sectores, digamos, más vulnerables, que son los de la tercera edad y que disfrutan de una pensión digamos, a partir de los años de trabajo y que actualmente se encuentran fijadas en unidades de medidas de actualización o conocidas como UMAS y no en salarios mínimos. Vamos a comenzar. Todos sabemos que el salario mínimo pues es un derecho fundamental que se establece en la Constitución política y que se define como el ingreso más básico que cualquier trabajador debe de percibir con el fin de asegurar su dignidad y calidad de vida. En México, su análisis es determinante, es crucial o ha sido crucial para entender cómo afecta principalmente a los derechos humanos, principalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, como pueden ser la alimentación, la salud, la vivienda, la educación. De tal manera que, como he señalado, aquí vamos a abordar cómo ha evolucionado, cuáles son sus principales desafíos y qué impactos tiene sobre los derechos humanos. Cabe señalar rápidamente que el concepto como tal del salario mínimo es un concepto que surgió en Australia, en Nueva Zelanda y Australia, allá por los años de 1890 y fue motivado por una problemática muy similar en la que los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, su remuneración era tan baja que no les permitía satisfacer sus necesidades más básicas ni las de su familia. Este concepto, como todos sabemos, fue incorporado en nuestra Constitución mexicana, principalmente en el artículo 123, a partir de una reforma en 1962 que planteó el entonces presidente Adolfo López Mateos en una iniciativa mandada el 27 de diciembre de 1961. Este concepto tenía por objeto, pues como lo señala la exposición de motivos de esa iniciativa, superar constantemente el contenido de la Constitución que se había venido reformando y complementando en diversas disposiciones afectadas por el transcurso del tiempo y que no se armonizaran con las condiciones sociales y económicas y las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. De tal manera que aún a pesar de que nuestra Constitución es una Constitución producto de la Revolución Mexicana y que se incorporaron muchos de los derechos laborales, no fue sino hasta 1962 en el que se incorporó al texto constitucional esta figura del salario mínimo o este concepto como tal del salario mínimo. De tal manera que en el artículo 123 de la Constitución, en el apartado A, principalmente en la fracción sexta del apartado A del artículo 123, se establece que es el ingreso mínimo que una persona trabajadora debe de percibir por su jornada laboral para satisfacer sus necesidades más básicas y las de su familia. Este salario mínimo, establece la Constitución, se ajustará de manera anual por una comisión denominada Comisión Nacional de Salarios Mínimos o CONASAMI, como sus siglas así lo indican, y tiene dos modalidades. Una modalidad se establece en salarios mínimos general, que aplica en todo el territorio y también en zonas fronterizas. Los salarios mínimos, por tanto,
señala el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 123 en su apartado A de la Constitución, establece que los salarios mínimos generales deben de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos. Este concepto, digamos, que se incorpora en la Constitución, impacta, como podemos ver, en numerosos derechos humanos que deben de satisfacerse a partir del ingreso de cuando menos un salario mínimo que los trabajadores deben de percibir. Establece las fracciones siguientes, 7 y 8, que a todo trabajo igual corresponde un salario igual, pero fijado siempre sobre la base de este salario mínimo y de lo cual debe de contemplar, obviamente, sus alcances. Y señala que este salario no puede ser motivo de embargo ni compensación o descuento. Esto es lo que establece nuestra Constitución. Actualmente, nuestro salario mínimo, ya poniéndolo en el contexto actual, pues está establecido en 248.93 pesos diarios, lo cual equivale a un monto total de 7.568 pesos que cualquier trabajador como mínimo debe de, digamos, percibir en nuestro país. Esto equivale a $367 y como lo vamos a ver en comparación, no obstante, tenemos mucho todavía por avanzar. En las zonas libres fronterizas del norte, el salario mínimo está en 374 pesos con 89 centavos, lo cual da un equivalente a 11.246 pesos, .70, que equivale a 545.44 dólares. En México, el salario mínimo, como todos sabemos, estuvo deteriorado por casi 4 décadas por este periodo al cual ha hecho referencia quien me antecedió hace un momento en el uso de la voz, al cual se le conoce como el periodo neoliberal, y que no se actualizó y cada vez fue perdiendo su valor adquisitivo, dando como consecuencia importantes afectaciones a los derechos humanos. De tal manera que en México tenía el salario mínimo más bajo, llegó a tener el salario mínimo más bajo en toda América Latina. Existen diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales se refieren evidentemente a la percepción del salario cuando menos mínimo de los trabajadores, entre los que se encuentran pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que señalan justamente la obligación de los estados para otorgar o garantizar un salario mínimo. Pero ¿cómo ha evolucionado el salario mínimo en México? Aquí me voy a centrar justamente porque si hacemos una comparativa desde el año de 1994-2024, vemos que el salario mínimo se ha incrementado prácticamente, ahora lo vamos a ver en una gráfica, en 1994 estaba en 13.97 pesos en promedio y actualmente en el 2024 tenemos el salario mínimo fijado en 248.93 pesos. De tal manera que parece ser que ha habido una evolución en 2021 141, en el 2022 172 y así sucesivamente. Pero curiosamente, durante ese tiempo, digamos, el salario mínimo, aunque si bien tuvo un avance, tuvo incrementos, no fue sino a partir del año 2018 en el que México por fin tuvo saltos importantes en cuanto a la recuperación del poder adquisitivo y actualización de nuestro salario mínimo. Se fueron dando en diversos periodos presidenciales, digamos, incrementos muy raquíticos que afectaron principalmente a la clase trabajadora, al poder adquisitivo de las y los mexicanos y que dieron como consecuencia el incremento en la pobreza por ingresos en nuestro país y también, por supuesto, graves afectaciones a los derechos humanos en nuestro país, principalmente a los derechos de alimentación, educación, vivienda, como lo vamos a ver. Así, en el periodo de Carlos Salinas vemos que hay un incremento, estaba en 13.97 y no tuvo un incremento, sino tuvo un decremento de menos 74.3%. Y lo mismo ocurrió con Ernesto Zedillo. En el periodo de Vicente Fox
tuvo un incremento del 2.02%, se elevó a 47 pesos. Con Felipe Calderón, del 2006 a 2012, con menos 0.15%, se elevó a 60.5%. Con Enrique Peña Nieto hubo un incremento un poco mayor, con 11.11% a 88 pesos. Y en el sexenio anterior, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó a tener, digamos que llegó con 88 pesos y actualmente estamos en 248. Es decir, que no fue sino hasta el último el digamos, en el anterior sexenio, cuando tuvo una recuperación el salario mínimo. Esto ha impactado fuertemente evidentemente, en los derechos humanos, que permite a los trabajadores tener un mejor poder adquisitivo, y evidentemente la recuperación del salario mínimo del cual habla la Constitución debe de garantizar cuando menos ciertos satisfactores, entre ellos derechos humanos como son la educación, la alimentación, la vivienda, la salud, por supuesto, de una familia. De tal manera que actualmente tenemos un salario de 248.93 y hubo un incremento importante en estos últimos, digamos, en los anteriores 6 años, que pasó de 88 pesos a 248. Esto cabe destacar, no fue digamos, una cuestión únicamente del Estado mexicano, sino también fue como consecuencia de las negociaciones del Tratado de América del Norte, el llamado TEMEC, entre México y Estados Unidos, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en nuestro país. Este salario mínimo ha tenido una afectación o un impacto importante en los derechos humanos de las personas en nuestro país, principalmente en aquellos derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a la alimentación adecuada, previsto en la Constitución y en diversos tratados internacionales, pues se ve afectado con un salario mínimo que es insuficiente e impide a los trabajadores y sus familias acceder a una dieta nutritiva. Según datos del Coneval, aunque los aumentos recientes han reducido la pobreza laboral, lo cierto es que aún millones de mexicanos no pueden cubrir la canasta básica alimentaria con lo que perciben y con los altos valores de los alimentos en nuestro país. También es verdad que esto impacta el salario mínimo en temas como el derecho a la vivienda, ya que con el salario mínimo actual o vigente en nuestro país, ni siquiera tampoco con todo y ese incremento, una familia mexicana promedio no puede acceder a una vivienda digna, ya que los costos de renta y servicios básicos superan el ingreso mensual, principalmente en zonas urbanas como pueden ser la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey o Guadalajara, u otras ciudades en el país que ven incrementados los valores de vivienda, y que con un salario mínimo no se pueden satisfacer esas necesidades. También el derecho a la salud, pues la incapacidad evidentemente de costar servicios médicos, ya ni siquiera digamos públicos, sino sobre todo también los privados, medicamentos y a una alimentación balanceada, impacta directamente a la salud de los trabajadores y sus familias. ¿Cuántas veces no dentro de los sistemas de seguridad social, ya sea el IMSS o el ISSSTE, los mismos sistemas carecen de los medicamentos y es propiamente las personas quienes tienen que acceder o buscar los medicamentos por su propia cuenta, y esto evidentemente impacta gravemente a su salud? El derecho a la educación también se ve afectado. El bajo poder adquisitivo obliga a muchas familias a priorizar evidentemente sus ingresos sobre la educación de los hijos, lo que ha perpetuado el círculo de pobreza, ya que envían a los hijos a trabajar y estos evidentemente abandonan la escuela en edad escolar. De tal manera que en nuestro país aún quedan muchos temas pendientes en cuanto a actualización de nuestro salario mínimo para poder satisfacer evidentemente lo que señala la Constitución y que son diversos derechos humanos de tipo social. En nuestro país, digamos, en comparación con otros países, aún nuestro país queda aún por debajo de países, digamos, como, no sé, puede ser Chile, que tiene actualmente en promedio el salario mínimo en $531,
americanos en promedio, mientras que en México aún con todos estos incrementos se queda en 300 o Uruguay, que tienen 555.69 dólares su salario mínimo. Si nosotros vemos en una perspectiva de cómo nos encontramos en América Latina, pues todavía estamos mucho, pero mucho por debajo de otros países como Costa Rica, que están en 675 dólares, Uruguay 555, 556, Chile, Ecuador y México por ahí abajo, ahí va avanzando, pero aún nos queda mucho tramo. Evidentemente, países como Venezuela o Argentina o la República Dominicana o Brasil se encuentran en los últimos lugares todavía. Hay otros países en el mundo donde que están, o se estima, digamos, el cálculo por arriba de los $1,000, que pueden ser Austria, Dinamarca, Filipinas, digamos, Islandia, Suiza, que sus salarios mínimos están por encima de los $1,000 mensuales, mientras que hay otros países en el rango entre los 500 y $1,000, entre los que se encuentran Grecia, Croacia, Lituania, Portugal, España, etcétera. Hay otros también como que están por debajo de los $500 y donde están justamente países de América Latina y donde nos encontramos aún nosotros los mexicanos. De tal manera que el salario mínimo en México, si bien es cierto, ha evolucionado y ha aumentado en los últimos 6 años, todavía queda un gran pendiente para seguir actualizándolo, sobre todo con los precios de las canastas básicas, de los alimentos y de otros benefactores que pretende satisfacer. Ahora bien, si bien es cierto que hemos avanzado en cuanto al salario mínimo, aún existe una línea importante de pobreza en nuestro país por ingresos. No obstante de que muchos han encontrado trabajos y que esos trabajos se encuentran, digamos, regidos por este nuevo salario mínimo, esto no alcanza a satisfacer las necesidades más básicas de las personas, lo cual los coloca en una línea de pobreza por ingresos. Y en México, la línea de pobreza por ingresos es de 3,296 pesos por persona en zonas rurales y de 4,500 pesos en zonas urbanas. Esto es que hay personas que aún siguen recibiendo en la informalidad diversos ingresos por debajo del salario mínimo. La pobreza por ingresos se define entonces como la situación de los hogares que no tienen ingresos suficientes para satisfacer el costo de la canasta básica. Por ejemplo, el Coneval señala que una familia de 4 personas, en una familia de 4 personas se considera en situación de pobreza por ingresos cuando estos son inferiores a 11,290 pesos. De tal manera que sería imposible con estos ingresos poder satisfacer todas esas necesidades y que si hay un jefe de familia que gana 7,000 pesos, es decir, el salario mínimo, pues no alcanzaría a satisfacer las necesidades más básicas de su familia en términos actuales. Ahora bien, hay otro problema también importante que quiero destacar antes de concluir mi participación en cuanto a los salarios mínimos en nuestro país, y es la problemática que presentan actualmente las pensiones que están calculadas en UMAS y no en salarios mínimos. Como todos sabemos, en 2016 se reformó la Constitución y se estableció las unidades de medidas de actualización como una medida para determinar desindexar, digamos, del salario mínimo a muchas de las tasaciones que se daban, sobre todo el tema de pensiones, y dejaba a esta unidad de medida de actualización la fijación del monto de las pensiones que iban a percibir o que perciben actualmente también las personas que reciben una pensión. De tal manera que este es un tema muy crítico. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo las UMAS están por debajo, digamos, del salario mínimo, que si bien es cierto ha aumentado, que se fijan las pensiones a partir de los salarios mínimos, digamos, pero que se pagan en UMAS. De tal manera que el poder adquisitivo, si bien es cierto, no alcanza en salarios mínimos, ahora mucho menos en unidades de medidas de actualización. El tema es un tema crítico relacionado con el salario mínimo, ya que las pensiones se calculan a través de estas unidades de medidas de actualización. Estas sumas se crearon con la
como una unidad de referencia económica para evitar que ciertos pagos y obligaciones crecieran al ritmo del salario mínimo. Sin embargo, su implementación en el sistema de pensiones ha generado serias desigualdades. En 2024, por ejemplo, el valor de la UMA, el diario de la UMA, es de 108 pesos, 108.57 pesos, mucho menor que el salario mínimo actualmente. Esto afecta a millones de pensionados, ya que sus ingresos no se ajustan proporcionalmente a los aumentos del salario mínimo, lo cual erosiona su poder adquisitivo y su calidad de vida. De tal manera que en la actualidad, si vemos, el salario mínimo está fijado en 248.93 pesos diarios, lo que equivale a 7.400.93 pesos al mes. Mientras que la UMA está fijada en 108 pesos.57, es decir, 3.300 pesos al mes. Como podemos ver, las pensiones fijadas en UMAS no solamente afectan gravemente digamos, la calidad de vida y el poder adquisitivo de las personas que se encuentran recibiendo una pensión en nuestro país. En México, entonces, impacta a un nivel de vida adecuado, al derecho a un nivel de vida adecuado de las personas pensionadas. Las pensiones se enfrentan dificultades para cubrir las necesidades más básicas, la desigualdad intergeneracional. Los adultos mayores, como sabemos, quedan totalmente desprotegidos, son uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, y aun cuando gozan o pueden gozar de las pensiones del bienestar, esto no resuelve ni ha resuelto las necesidades más básicas de las personas en este sector de la población. ¿Qué es lo que se propone? Y con esto deseo concluir, o qué deberíamos de analizar en un contexto actual. Pues una revisión legal, reformar la legislación para que las pensiones vuelvan a indexarse a salarios mínimos y vuelvan a recuperar el valor de su poder adquisitivo, que aún y cuando aún no alcanza a cubrir las necesidades más básicas, lo cierto es que sí es mucho mayor y permite recuperar su poder adquisitivo. Realizar ajustes graduales, es decir, establecer un mecanismo de transición que permita homologar las sumas a los salarios mínimos o que se acerquen cuando menos a ciertos casos específicos como pensiones y jubilaciones. El salario mínimo es una herramienta de justicia social. Aunque ha mejorado significativamente en México, como lo hemos visto, aún es insuficiente para garantizar plenamente los derechos humanos en nuestro país. Es de aprendizaje internacional, esto nos obliga a implementar políticas como subsidios específicos, salarios mínimos regionalizados, más agresivos y ajustes automáticos con la inflación para evitar rezagos en nuestro país y finalmente reformar nuestro sistema de pensiones. Y concluyo con esta frase: un salario mínimo digno es el primer paso que en nuestro país se debe dar para garantizar los derechos humanos más básicos de todas las personas. Muchísimas gracias y agradezco su amable atención. Gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Muchísimas gracias, doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Felicidades y, como siempre, nuestros respetos, atención y agradecimiento y un fuerte aplauso. Muchas gracias y felicidades a este congreso, y a ti en particular mi reconocimiento, mi admiración y respeto, como siempre, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Un abrazo desde Quintana Roo hasta la bella Puebla. Un abrazo.